Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, profe. Buenas tardes, profe. Hola, Buenas profe. tardes, profe. ¿Cómo andamos? Hoy vamos a ver un tema que es membranas. A ver, ¿estamos todos? Se supone que sí. Bueno, ahora lo vamos a checar. ¿Qué vamos a ver hoy? Hemos ido viendo durante toda esta parte del programa de la materia que vamos viendo desde el comienzo, una serie de... espera que cambio el cable que me está molestando. Una serie de procesos que suceden dentro del organismo una vez que incorporábamos los alimentos. Hemos visto en toda una primera etapa qué le pasaba a los alimentos cuando los incorporábamos por la boca, cómo iban reduciendo su tamaño hasta que podían llegar a una parte del organismo, que es el intestino, donde eran absorbidos. Luego, la parte más importante de esta materia, que es el metabolismo. ¿Qué le pasa una vez que estos alimentos, ya reducidos a una molécula muy chiquita, pasaban del lado de la sangre y ahí sufrían una serie de transformaciones? ¿Qué objetivo tenían esas transformaciones? Que las pueda utilizar el organismo como energía, porque todas las funciones vitales del organismo requieren energía que le aporta los alimentos, por un lado, y por otro lado, requiere de la materia prima, los ladrillos, con los que vamos a fabricar nuestras propias estructuras. Cuando nosotros incorporamos en la dieta una serie de alimentos, hay que transformarlos, esa transformación se llama digestión, y es una reducción en tamaño para que puedan ser absorbidos a nivel del intestino. Y después es o la construcción para formar estructuras, o la destrucción. Uno es catabolismo, el otro es anabolismo. Catabolismo es destrucción, anabolismo es construcción de alguna estructura que necesitemos. ¿Dónde sucede esto? En distintas partes de la célula. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo hace estas células para regular o la entrada o no permitir determinados compuestos entren, y para eso vamos a describir primero qué estructuras tiene esa célula que le permite protegerse, seleccionar, cambiar, moverse, etc. Esa es la membrana plasmática. La membrana entonces es
una estructura compleja, porque realmente tiene una serie de componentes que no es simple, que rodean a toda la célula y que la aíslan del resto de la célula. Pero especialmente esta membrana tiene la magia de poder intercambiar información. O sea, algo sucede fuera de la célula y mucho sucede dentro de la célula. Quien se encarga de decir quién entra, quién sale, es la membrana plasmática. Es, por lo tanto, bien dicho, la que facilita ese intercambio de información. No solo de información, sino también de sustancia, que entra dentro de la célula y que va a ser eliminado. También la membrana plasmática lo que logra es determinar sectores como paredes, o sea que permite compartimentalizar o compartimentar independientemente sectores en la célula. No es lo mismo algo que suceda dentro de la mitocondria como algo que sucede en el citoplasma, por ejemplo. Hemos dicho entonces que facilita ese intercambio de información y por lo tanto también la aísla de un medio externo que puede ser diferente. Entonces que se necesite que algo mantenga esa estructura interna para que pueda tener características o concentraciones distintas. Y el que va a regular esa presencia o eliminación de sustancias son lo que se llaman transportadores, y son transportadores selectivos. Esto puede pasar, esto no puede pasar. ¿Qué hace que ese transporte sea selectivo o pueda regularse esa información? Unas estructuras muy importantes que las vamos a ver que están en la membrana plasmática, que son los receptores. ¿Cómo está formado? ¿Cómo es la estructura de esta membrana? Esto un poco es repetir que lo deben haber visto en materias de la secundaria, y es que la membrana es una bicapa lipídica. Bicapa porque tiene dos capas, una arriba y una abajo, y de lípidos. ¿Qué lípido? ¿Cualquiera? No. Específicamente fosfolípidos. El fosfolípido es, dentro de los lípidos, un tipo, acuérdense que tenía una cadena larga, en este dibujo vemos que está representado por esta colita de color amarillo, y una cabeza polar que era el grupo fosfato. Esto es un fosfolípido. Y son dos capas, una bicapa lipídica, dos capas de fosfolípidos. Entonces, como hemos dicho que esta es la estructura del fosfolípido, reconocemos que la parte superior, en el caso del dibujo, podría estar pata para abajo, es polar, tiene carga. En cambio, la parte de la cadena del ácido graso no tiene carga. O sea, tenemos una zona polar y una zona no polar, o apolar también dicho. ¿De qué manera se acomodan estos fosfolípidos en la membrana que le dan características tan importantes? Y aquí tenemos más de un dibujito, porque no es la única estructura en el organismo que tiene esta estructura de fosfolípido con una cabeza polar y una cola no polar, que también respeta o responde al mismo esquema de acomodarse. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las micelas, la micela era la manera como se podía absorber los lípidos a nivel del intestino? Y tienen esta estructura que vemos aquí. A ver si puedo agrandar el tamaño. Si vemos en el dibujito este, voy a agrandar más aún todavía, vemos que tenemos una micela es una pelotita de grasa. ¿Acomodada de qué manera? Así como lo vemos aquí. Todas las cabezas polares están hacia afuera y todas las cabezas no polares, los ácidos grasos, están como rayos de esta rueda hacia adentro. ¿Qué ventaja le da esta estructura que adquiere? Que todo lo que sea cargado es lo que va a estar en contacto con el medio externo, que va a ser agua en general, y lo que no tiene cargas hacia adentro. Por lo tanto, esta pelotita va a ser soluble en agua y va a poder trasladar o transportar esto que está dentro, que no lo es. Con ese mismo criterio de razonamiento, entendemos por qué la bicapa lipídica también tiene una estructura similar. Aquí está el dibujo. Son fosfolípidos,
Hacia arriba, o sea, hacia el exterior, y hacia abajo, o sea, hacia dentro de la célula, se encuentran las cabezas polares. Y en el medio están las cadenas hidrofóbicas o apolares, que estaban ejemplificadas en este caso en color amarillo, que no son los ácidos grasos que forman el fosfolípido. Esa estructura esa manera de acomodarse, otra estructura parecida que en el organismo también adquiere similar son los liposomas. Entonces son estas tres estructuras, micelas, la bicapa lipídica y los liposomas, los que adquieren estas formas de acomodarse con el objetivo de que tengan una disposición más estable. Entonces, tanto esta micela como la bicapa lipídica permiten que tenga estabilidad desde el punto de vista energético. ¿Qué otra característica tiene esta bicapa lipídica, que es la estructura que tiene la membrana plasmática? Tienen algunas, hasta ahora hemos hablado de la parte de los lípidos, fosfolípidos, pero también tienen algunas estructuras que son de acuerdo son proteínas, y de acuerdo a la posición que ocupan estas proteínas, vamos a reconocer las que están solo mirando hacia el exterior, son proteínas periféricas, como estas que estoy señalando aquí. Todas las que logran atravesar la membrana se llaman proteínas integrales. Y estas proteínas integrales pueden ir de una membrana hacia la otra, van a ser transmembranas, pueden llegar hasta el citoplasma citosólico o pueden quedar solamente en la parte de contacto con el exterior, así que van a ser proteínas extracelulares. Además de las proteínas, también tenemos algunos carbohidratos. Los carbohidratos, en los dibujitos, lo ejemplificamos con esta como viborita que se enrosca. Estos oligosacáridos, porque en general son polisacáridos de corto tamaño, van a estar unidos covalentemente a los lípidos, formando lo que se llaman glucolípidos. O otra forma de encontrarse es unidos a las proteínas. Por lo tanto, van a ser glucoproteínas. Estas pueden ser proteínas simples, como glucosa simplemente, o pueden ser mucho más complejas, como en el caso del ácido neuramínico. Estas, a diferencia de las proteínas que pueden estar a ambos lados de la membrana, solo van a estar ubicados siempre del lado extracelular. ¿Qué función cumplen estos hidratos de carbono? Es que sean reconocidos, o sea, de reconocimiento, de adhesión, y también funcionan como receptores. ¿Qué propiedades, qué características tiene esta membrana y para qué? Una es que es flexible. Ustedes imagínense que hay células como por ejemplo que pasan por capilares muy delgados, se tienen que aplastar, la célula cambia de tamaño y de forma, y después vuelven a recuperar su forma o su morfología anterior. Esto puede suceder solamente gracias a la flexibilidad que le permite recuperar su estructura. Y por otro lado, le dan como una fuerza entre las moléculas de autosellado que permite que puedan mantener la integridad de su contenido. Esta es una propiedad entonces muy importante, la de la flexibilidad. Segunda propiedad, la de la fluidez. Fluida. ¿Qué quiere decir que algo sea fluido? Que se puede desplazar una molécula con respecto a la otra dentro de esa misma estructura o de esa misma membrana. Que se pueda desplazar una respecto a la otra, o sea, como si fuesen corredizas entre ellas, puede ser motivado o generado o mejorado o empeorado por ejemplo, el efecto de la temperatura. Al aumentar la temperatura va a lograr mayor movilidad de las moléculas y por lo tanto le va a dar más fluidez a esa membrana cuando más temperatura tenga. También va a depender que si los compuestos tengan mayor o menor saturaciones. Por ejemplo, si tiene una estructura cis, va a tener una
Acuérdense que el cis era cuando tenían las dos en un doble enlace en posiciones opuestas. Entonces van a lograr tener más aproximación de las cadenas y le va a dar mayor movilidad a las membranas y la membrana va a ser más fluida. Entonces, cuando tenga insaturaciones de tipo cis. También va a depender del largo de las cadenas de estos fosfolípidos de los que están formando. Cuando la longitud de esas cadenas sea más corta, mayor fluidez va a tener esta membrana. Otra característica también que va a condicionar esa fluidez es la presencia o no de colesterol. Cuando el colesterol ocupa los huecos, al ser esta una molécula pequeña, plana y rígida, la vuelve menos fluida. O sea, en conclusión, a mayor cantidad de colesterol, menor fluidez de la membrana. Y otra característica que va a cambiar la fluidez es la presencia del calcio. El calcio cargado con dos signos más, por lo tanto es el catión calcio. Al tener estas cargas positivas, y acuérdense que la cabeza del fosfolípido ser polar, lo que va a hacer es interaccionar con ellos. Este es polar negativo y el catión es polar positivo, por lo tanto va a generar una repulsión la cabeza polar es positiva, va a generar una repulsión que se va a dar entre ambos grupos. Por lo tanto, va a aumentar el empaquetamiento, esa repulsión, y va a generar una disminución de la fluidez. Y una tercera propiedad de las membranas es la asimetría. No toda la membrana es exactamente igual. Hay zonas que tienen una determinada cantidad de proteínas, de glucolípidos, de hidratos de carbono, lo que va a hacer que dependa, por ejemplo, del tipo de célula a la que esté cubriendo y por lo tanto las características que ella presenta. El colesterol también hemos dicho que es variable, por lo tanto esa va a generar una característica distinta. Entonces, vamos ahora más específicamente a la función que cumple la membrana dentro de la célula. Uno hemos dicho que es el transporte. Va a permitir o va a evitar que pierda o entre determinado tipo de moléculas. Veamos de qué moléculas hablamos primero. Imaginemos lo que son moléculas cargadas. Cargadas es con carga o positiva o carga negativa. Cuando las moléculas primero vamos a ver las que no tienen carga porque ese es el orden que estamos aquí. Las que no tienen carga simplemente van a pasar por difusión y va a depender del tamaño y de la naturaleza que sea. Por ejemplo, las de los gases, que son pequeños, o cualquier otra pequeña molécula, va a facilitar el paso. Eso es la difusión. La difusión es simplemente un paso sin gasto de energía y que se permite por un simple cambio de concentración. De donde hay más va a pasar a donde hay menos. Lo que se complica es cuando la sustancia sí esté cargada. Y cargadas como, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas transportadoras van a ser las únicas encargadas de permitir el paso de las sustancias. ¿De qué manera? Una puede ser por canales. El canal es como un poro hidrofílico, que va a permitir el paso de los iones dependiendo de la carga que tengan y del tamaño del ion. Esa es una manera de pasar las sustancias cargadas. Otra es por carrier. Carrier en inglés sería como un transportador, como si fuera un trencito. ¿De qué manera? El carrier, que sería lo que aquí está ejemplificado en color verde, lo que va a hacer es tomar selectivamente aquella partícula que quiere pasar y una vez que entra en contacto este carrier con la molécula que quiere pasar, cambia su estructura conformacional. Por ejemplo, en este caso cerrándose y permitiendo el paso hacia adentro de esta molécula. En este paso, o en estos carriers, vamos a reconocer 4 pasos. Primero que hay, la partícula que quiere entrar es reconocida por estas moléculas transportadoras.
Una vez que toma contacto, hay un cambio en la forma. ¿Ven que se cambia la forma? Es el cambio conformacional de estos carriers. De manera que ese cambio va a permitir la liberación de la molécula hacia el interior. Una vez que este proceso ha sucedido, recupera su forma o su conformación inicial. ¿Qué pasa cuando queremos trasladar solutos a través de la membrana? Veamos esta parte primero. Cuando queremos trasladar o pasar gases a través de la membrana, lo hace por difusión pasiva. Pasa directamente sin gasto de energía. Cuando la molécula es pequeña, también, pero va a depender del tamaño de la molécula para que puedan pasar o no. Cuando la molécula es polar o más grande, se ve limitado, y ahora vamos a ver una característica. Lo que se llama transporte pasivo es todo lo que sucede sin gasto de energía. Y entonces, la difusión es simplemente el paso sin ningún tipo de impedimento. Pasa de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Quiénes van a hacer esta difusión? Estas que hemos nombrado recién. Moléculas que no tengan carga, moléculas que tengan carga pero a favor del gradiente, de mayor concentración a menor, o moléculas con carga en contra del gradiente, dependiendo del transportador que se tenga. También puede suceder que haya transporte pasivo, pero facilitado por los carriers. Un ejemplo concreto es la glucosa. Por ejemplo, si nosotros estamos comiendo o consumiendo azúcar, siempre va a haber mayor concentración de glucosa del lado del tubo digestivo, o sea, lo que estamos incorporando en la dieta. Sin embargo, la glucosa, aunque siempre esté en alta concentración, va a pasar al intestino, a la parte de adentro, porque hay menor concentración. Ahí sería un transporte pasivo por diferencia de concentración. Pero llega un momento que como está entrando toda la glucosa, y hemos suspendido la incorporación porque hemos parado de comer, va a estar mayor la concentración adentro que afuera. Y en ese caso, la concentración no va a poder ser por diferencia a favor de gradiente, sino que necesitamos que esa glucosa sufra algún tipo de cambios o utilice algún tipo de carrier para que pueda seguir incorporándose, aunque la concentración adentro sea mayor que la afuera. Entonces, cuando estamos en un ayuno, la concentración de la glucosa va a aumentar en la célula por acción, por ejemplo, de una hormona como el glucagón. Y va a salir por diferencia de concentración gracias a un transportador que se llama uniporte. Otro tipo de transporte pasivo es el de los canales iónicos. Aquí vemos en este dibujito, voy a poner más grande para que se pueda ver. Aquí tenemos un dibujo donde vemos, esto sería un transporte a favor del gradiente. Tenemos la membrana a través de la que quiere ser transportada unas determinadas moléculas. Si aquí hay muchas, 10, 15, y aquí hay 4, obviamente la dirección del transporte en una difusión pasiva va a ser esta, la de la flecha verde, desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Qué pasa cuando hay un gradiente electroquímico? Cuando hay cargas. Aquí hay muchas cargas positivas, aquí hay pocas cargas. Esto sería la diferencia de un gradiente electroquímico y va a ser a favor del gradiente. Aquí vemos que tienen cargas positivas, ven las crucecitas estas chiquitas, y las cargas negativas. Entonces, si aquí hay negativas, es como que van a estar atraídas. Eso es un gradiente a favor electroquímico y van a tender a ir en este sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando aquí las cargas son negativas, aquí positivas, y lo que queremos es que entren las positivas? Esto no es un gradiente a favor, esto es un gradiente en contra. Entonces, en esos casos se necesitan canales iónicos que aleatoriamente entran
digamos, entre sus estados cerrado y abierto, van a oscilar dependiendo del estímulo que reciban. ¿Qué tipo de estímulos pueden recibir para que hagan este efecto opuesto a lo que naturalmente sucedería? Es regulado por el voltaje, o regulado por un transportador, un ligando, o regulado por el estrés. Con respecto al transporte de soluto a través de la membrana, también tenemos otro tipo de transporte que es el transporte activo. La diferencia entre el pasivo y el activo simplemente es el gasto de energía. Este sí o sí tiene que haber una energía, porque en general va contra de lo que tendría que suceder si uno lo abandona a su naturaleza. Entonces, este gasto de energía, ¿quién va a aportar la energía para que este paso suceda? Sí o sí con un gasto de ATP. Se utiliza el ATP o las bombas, o a través de las bombas de sodio y potasio. Ese sería un transporte de energía primario. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 3 pelotitas adentro y una sola afuera. Lo normal sería que una de estas 3 se vaya para afuera, si es a favor de gradiente. Pero como es un transporte activo, va a ser en contra de gradiente. Entonces, para que esta pelotita celeste entre dentro de la célula, vamos a necesitar como que alguien la meta con fuerza. Esa fuerza es la energía. Esa energía está dada por el ATP. Hay otro tipo de transporte de solutos a través de la membrana activa, que es utilizando un transportador que se acopla a otra reacción. Esta reacción sería igual que esta, pero ¿quién le aporta la energía? Esta otra que es favorable al gradiente. Entonces, cuando este transportador se acopla, ese transportador que es no favorable, se acopla a una reacción como esta, que sí le es favorable, es como que en el envión aprovecha. Este tipo de reacciones acopladas van a depender un poco del camino que sigan, para que lleven el nombre. Cuando son en el mismo sentido de la que se acopla, se llaman sin porte. En cambio, cuando se acoplan a una en sentido opuesto, se llaman antiporte. Entonces, resumiendo, con bomba que le aporta energía, entra en contra de un gradiente. Y si no se acopla a otra reacción cualquiera que le es favorable. O sea, esta, si la miramos solo a esta, va a favor del gradiente, entonces va a ir desde el que tiene, desde el sector que tiene más concentración hacia el que tiene menos. Entonces, ese envión es como que empuja una reacción que no hubiera sucedido si era sola o estaba abandonada a su suerte. Cuando las dos se dan en el mismo sentido, son sin porte, y cuando están en sentido opuesto, es antiporte. También podemos clasificar a los transportes del soluto a través de la membrana como primario y secundario. El primario es la que se llama una bomba de sodio y potasio. ¿Qué es una bomba de sodio y potasio? Es también un tipo de transporte desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, donde, por ejemplo, en este caso de la bomba de sodio y potasio, lo que vamos a tratar es estas pelotitas naranjas, llevarlas hacia afuera. Pero no puede suceder solo. Este sodio, no sé, estoy visto muy mal. ¿Qué color este de sodio? Está violeta. Estas pelotitas violetas, lo que queremos es sacarlas de la célula. Pero para que suceda eso, hace como un intercambio. Logra sacar 3 pelotitas lilas, o sea, 3 moléculas de sodio, siempre y cuando logre meter 2 de potasio. Eso es una bomba de sodio. Entonces, es, como dice aquí el resumen, un transportador que por cada ATP se transportan 3 sodios hacia afuera y se introducen 2 potasios hacia adentro. ¿Cómo es la secuencia de la bomba de sodio? Potasio. Tiene entonces la proteína que es el carrier, que es este verde. Entonces, una vez que el carrier
incorpora o tiene lugares específicos para que se acomoden las 3 moléculas de sodio. Esas 3 moléculas de sodio van a sufrir un cambio conformacional de manera que va a permitir la liberación de estas 3 hacia afuera. Para que esto suceda, ha habido que consumir una molécula de ATP, que es la que le aporta la energía. Cuando esto sucede, hace una modificación, una transformación, de manera que pueda receptar las moléculas de potasio, que en este caso son de color, están esquematizadas en un color celeste, sufre un cambio conformacional de nuevo en el exterior para permitir que ese potasio se incorpore adentro del citoplasma. Ese entonces es un tipo de transporte de soluto denominado primario y el ejemplo más común es la bomba de sodio y potasio. Un transporte de soluto secundario sería cuando el gradiente o la concentración de sodio como fuente de energía secundaria va a haber 2 reacciones. Una favorable, por ejemplo en el caso de la entrada de sodio, con una desfavorable como un soluto que esté en contra del gradiente. Ahora pasamos a una parte muy importante que es la señalización entre las células que tiene que ver con los receptores. Nosotros tenemos una serie de compuestos o de distintas sustancias que van viajando por la sangre. Y si están por la sangre, están en contacto con todas las células. Sin embargo, algunos compuestos de que van en la sangre no actúan en cualquier lugar, sino que actúan en su lugar específico. Por ejemplo, las hormonas. Las hormonas sexuales van a ir a producir cambios conformacionales o funciones específicas en los órganos sexuales. Entonces, algo debe haber en esas células específicas de determinados órganos que hace que esa sustancia, como el ejemplo que les he dado de las hormonas, las reconozca y diga, aquí tengo que actuar. Sin embargo, hay otro tipo de estructuras que hacen que ese compuesto pase de largo, o porque no está, o porque no ha sido reconocido. Todo eso es un sistema de señalización entre las células. Veamos entonces qué sería esa señalización. Aquí tenemos una célula cualquiera en la que va a emitir una señal. Por ejemplo, la tiroides va a fabricar hormonas que tienen que ir a actuar en determinados lugares del organismo. Esas células específicas, receptoras, que deben ejercer la función para la cual existen, tienen en su superficie un receptor. En este caso está ejemplificado con un dibujito verde, que es exactamente homólogo, como si fuesen las piezas de un rompecabezas, que engarzan perfectamente, donde estas moléculas o señales van a poder unirse específicamente y únicamente a ese receptor de membrana. Esta unión de la señal con el receptor van a generar una estructura, van a despertar la señal, permitiendo que, o sea, es la suficiente motivo para que esta célula diga, empiezo a actuar en función de este mensajero o de esta molécula que me ha traído una orden. Una vez que se genera entonces esta unión, se traduce la señal hacia adentro de la célula. Y la célula tiene que responder a lo que esta hormona o esta señal le venía indicando. ¿Qué puede ser? Dividirse, diferenciarse, moverse, migrar o sobrevivir, etc. Cualquier función inherente y específica de la célula. Entonces, una célula transmite la señal. Esa señal son moléculas de distintas características que van a ir por sangre hasta que encuentren dónde está el receptor específico de ellos. Se va a unir, van a formar un complejo receptor con la señal, el ligando o la molécula específica. Y desencadenan la función
para la que venían indicando. ¿Qué tipo de señales puede haber? Si esa función, esa señal, van a actuar a través de una hormona, es una señal endócrina. ¿Cómo es la señal de las hormonas? Una célula secreta hormonas, esa hormona va por, aquí está ejemplificado como si fuese un vaso sanguíneo, una vena, va a ir a las células específicas, por ejemplo, células del hígado. Si es una insulina, el objetivo va a ser bajar los niveles de glucosa. El tipo de información que llevan las hormonas es más lenta. Puede suceder también que en vez de ir por sangre para llegar a la célula blanco, van a actuar directamente en las células próximas a ello. O sea, imaginemos una célula que ha fabricado una hormona y va a actuar ahí nomás en células adyacentes. Este tipo, y a ver, ahí vemos que se ha unido el receptor con la hormona y va a actuar sobre ellas, por ejemplo, en el caso del desarrollo embrionario. Este tipo de señal también es lento. Otro tipo de señal es, por ejemplo, el que se da entre las células nerviosas, donde hay una célula emisora, por ejemplo, si nos pinchamos en el dedo, la célula sensitiva que produce la emisión del estímulo, y va a ir hasta el lugar donde va a eliminar el neurotransmisor, que es donde va a hacer la sinapsis, y luego la célula diana, o la célula posterior o postsináptica, que va a seguir la información. Esta información a través del nervio es muy rápida y a veces recorre distancias mucho más largas. Otra clasificación del tipo de señal según la distancia recorrida va a depender del tipo de contacto. La molécula, sería el amarillito, que es la señal, va a estar pegada o anclada a la membrana de la célula que lo ha fabricado. Este es el ejemplo del sistema inmune. En esto ves, para diferenciar, la hormona o la señal ha salido de la célula que lo fabrica y ha ido sobre la célula blanco que van a actuar. En cambio, en el sistema inmune, la señal no sale de la célula porque está pegada o anclada a la célula emisora y se une al receptor sin perder ese anclaje. Ahora vamos a hablar un poco de los receptores. Los receptores los podemos tener en dos lugares. Están los que están sobre la membrana. En ese caso la señal va a ser polar y no la atraviesa. Y los que están dentro de las células o intracelulares. Y en ese caso, no sé por qué no lo dice, pero es lo opuesto. Es apolar y sí atraviesa la membrana. Estas señales, estos receptores de membrana, lo que van a, qué función van a cumplir es recibir la señal que les diga, empiece a fabricar tal o cual cosa, o empiece a generar tal o cual respuesta. Entonces, hemos dicho que hay dos tipos de señales. Las que se pegan de receptores, los que están en la membrana, donde se pegan a la hormona, a la molécula, y desencadenan la respuesta para adentro, o los que la atraviesan y recién se pegan a nivel del núcleo y generan la respuesta. Veamos lo que son transducciones de señales. O sea, esta es la membrana lipídica. Tenemos este rulito como celeste, que es el receptor. ¿Qué pasa con esta membrana? Viene la señal, que la tenemos dibujada aquí como una estrellita amarilla. Entonces, esta molécula lo que va a hacer es unirse al receptor y forma este conjunto. A su vez, este receptor tenía acoplado o pegado un conjunto de enzimas que son las realizadoras del efecto o las efectoras.
digamos, distintos tipos de enzimas se dividen en tres. Aquí vemos que es alfa, beta o gamma. Estos receptores están acoplados a una proteína, que es una proteína G, que se llama heterotrimétrica, hetero porque es diferente, trimétrica porque está formada por estas tres subunidades, que se llaman alfa, beta y gamma. Cuando se une el receptor, lo que hace es activar esta actividad enzimática. Cuando se activa este receptor, sale un GDP. Por acción sobre el GTP se libera un GDP. Estos receptores van a estar asociados a canales iónicos. Se rompe el trímero de los tres que está formando un dímero y un monómero, que son los que van a poder desencadenar respuestas posteriores. Entonces, resumiendo, el receptor, que es este celeste, se une al que genera la señal. Esta unión, por ejemplo, de la hormona al receptor, logra que active una proteína que se llama proteína G, formada por el trímero que lo rompe. Y lo rompe en un dímero y en un monómero, que activan a la E, que es la enzima efectora, que produce la respuesta celular hacia adentro. Una vez que sucede esto, se inactiva nuevamente a ese trímero que se vuelve a formar. Otro tipo de receptores de membrana. El que hemos visto recién entonces era como un rulito celeste que tenía más que ver con la capacidad de unirse o de reconocer a esa señal que podía ser una hormona. En este caso, el mismo receptor tiene hacia la parte de adentro una actividad enzimática. Entonces, cuando viene la señal, la molécula señal, que sería en este caso las pelotitas celestes, va a lograr que al unirse se dimericen, se junten de a dos. Entonces se asocie con otro receptor del mismo tipo. Al asociarse, hay lo que se llama una transactivación, porque se fosforila, entra un fósforo, pasa de uno al otro. Esos fosfatos añadidos, estarían dibujando aquí los dos, sirven como señal suficiente para que se le pegue anclaje de las proteínas que son encargadas de la señalización. Este es el mecanismo de un tipo de señal que es los que se llaman receptores con actividad enzimática, donde ellos mismos, el receptor, tiene este cuadradito abajo, que es el que tiene la actividad enzimática, que al unirse van a permitir que se pueda generar la señal. En este caso, anclarse las proteínas implicadas. ¿Cómo se realiza este sistema de transducción de señales? Otro tipo de receptores son los que están asociados a estos canales iónicos. ¿Cómo sucede esta transducción de la señal en este tipo de receptores? Cuando viene el ligando, la molécula o la hormona, la unión con ellos lo que permite que nuestros amarillos, que estos compuestos que estaban queriendo entrar, hagan que, estas son las moléculas que quieren pasar a través de la membrana hacia el otro lado de la célula. Entonces, viene la señal, que son estos amarillos, y se pegan al canal. Una vez que se pegan, provocan la apertura de ese canal. Una vez que se abre, logran entonces el paso o la entrada de los iones.
De esa manera hemos logrado que esas partículas que estaban afuera queden del lado de adentro. Estos iones, que son estos receptores, que son asociados a canales iónicos, es específico para cada canal. Bien, todos estos serían aquellos mensajeros que no pueden atravesar la membrana y que se pegan. Ahora vamos a ver otro grupo que son los que se llaman segundos mensajeros. Entonces, en este caso, la señal, como pasan, la cumple otro mensajero que está dentro del citoplasma. En resumidas cuentas, sería que la transducción es una etapa que una vez que está terminada, se activan estas enzimas, que son las efectoras, que generan o activan también lo que se llaman segundos mensajeros, que son moléculas pequeñas que van a actuar por sí mismas después. ¿Quiénes son, por ejemplo, segundos mensajeros? Los más conocidos, todos los nombres de los segundos mensajeros son los que están aquí en naranja. Quinasas, fosfatasa, fosfolipasa, adenilato ciclasas, fosfodiesterasas, fosfatidil, inositol, MP acá, Hackstaff, calmodulina y las proteínas con GTPase. ¿Qué son estas? Estas, cada una de ellas, lo que activan es lo que dice arriba. Por ejemplo, fosfatidil inositol lo que hacen es fosfolina del carbono 3 del inositol. Por ejemplo, vamos a otro, esta es una de las más conocidas, el AMP cíclico, adenilato ciclasa, catalizan la formación del AMP cíclico. Una quinasa, la más conocida, son enzimas que fosforilan, se acuerda que lo hemos visto en algunos de los metabolismos, donde justamente lo que hacen al agregar un fósforo es lo que se llama una fosforilación y se denomina quinasa. Entonces, resumiendo, ¿dónde tenemos los segundos mensajeros? En todos aquellos receptores que se encuentran en la membrana. Al no poder atravesar, quien debe ejecutar la acción es el segundo mensajero, que es activado una vez que se pega el receptor, el mensajero, que puede ser la hormona, con el receptor que es externo, que está en la membrana. Se pegan y activan un segundo mensajero que está dentro de la célula y que va a ir a cumplir una función. Generalmente son enzimas. ¿Y qué actividad van a generar adentro? Todas estas que hemos detallado. Estos que están en naranja son los segundos mensajeros y esta es la actividad enzimática que activan o generan esos segundos mensajeros. Este tipo de mensaje a través de segundos mensajeros tiene ciertas ventajas. Esa señalización con segundos mensajeros lo que hace es que primero ese segundo mensajero pueda moverse libremente dentro del citoplasma y lo va a poder llevar el mensaje a cualquier lugar de la célula. Segunda ventaja, agranda la señal, una amplificación de la señal, porque un único receptor puede desencadenar la activación de varias moléculas iguales del segundo mensajero. Tercera ventaja, diversificar la señal. O sea, cada segundo mensajero no va a tener una sola enzima, puede tener más de una. O sea que puede iniciar distintos procesos celulares. Y esto, al ser lo que se llama un diseño en cascada, cada uno va a generar una regulación negativa de cada una de las enzimas que activa, que es también una ventaja desde el punto de vista metabólico. Integración de las señales. Entonces, ¿qué hemos dicho? Las células tienen que tener una manera de reconocer esa hormona, por ejemplo, esa sustancia, para saber qué hacer. No pueden reaccionar ante todos los compuestos que tiene la célula, sino que van a responder a muchos o a algunos según cuál sea. Entonces, ¿ante cuál responden y por qué? Va a responder
en la medida que tenga un receptor que le sea específico. Solo responden las que tengan el receptor. Y la respuesta también va a depender de cuántos receptores tenga. Segundo, la concentración por ejemplo, pongamos el caso de la hormona que venga. No es lo mismo que vengan 2 o 3 moléculas de insulina a que vengan 400 moléculas de insulina. Obviamente, la respuesta va a depender de la cantidad de concentración del mensajero. Cuando sea baja la concentración, obviamente van a tener menos receptores y van a necesitar mayor afinidad. Otro tipo de señal, otro tipo de condicionamiento es el tipo de célula. Cada célula tiene distintos o un conjunto de proteínas que son efectoras y proteínas que son señales, dianas, por lo que la señal pueda, digamos, disparar o generar distintas rutas en la respuesta, en la señalización. Y lo otro que también es muy interesante y novedoso en lo que son las células es que muchas de las proteínas efectoras van a participar en distintos tipos de rutas, incluso en algunas activando o desactivando. Y el resultado de esa integración de las señales va a iniciarse dependiendo de la señal que llegue. O sea, la verdad que todo este sistema de señales es dentro de lo que la naturaleza tenemos como perfecta, como novedosa, es el mejor sistema de regular el efecto gracias a todos estos receptores que lo tenemos en la superficie celular. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Sí, esta era cortita y bastante. Muy bien, nos vemos entonces mañana. Nos vemos, profe. Bueno, que tengan un buen día. Nos vemos, Chao, profe. profe.